Eclesiastés capítulo 9 versículos 10 y 11. Mientras usted se ubica en Eclesiastés 9:10, Guatemala es un país pequeño, un diámetro de solo 140.000 kilómetros cuadrados. Colombia tiene 1.140.000 kilómetros cuadrados. Quiere decir que Colombia es 1.000.000 de kilómetros más grande que Guatemala. Guatemala tiene una extensión como Santander, un poquito más grande que Santander. Pero lo interesante de esto es que Colombia, con todo ese territorio, según el censo de hace pocas semanas, 45,5 millones tiene Colombia. Pero Guatemala, con un país con una extensión tan pequeña, tiene 18 millones de habitantes, casi la mitad de población de Colombia. O sea que es un país sobrepoblado. Y lo que decía el hermano Armando, es un país muy religioso, donde una gran parte es evangélicos. Y les digo una cosa: predicar en lugares donde hay evangélicos es más difícil que hablarle a católicos. Pero bueno, hermanos, tenemos la verdad, y frente a esta verdad, hermanos, no hay ningún temor, y vamos a predicar la verdad con todo el corazón en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra del Señor: todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Quisiera que repita conmigo este último párrafo: sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Amén. ¿Qué tal si oramos? Señor Jesucristo, nos presentamos ante ti, oh Dios, porque queremos oír tu palabra, Señor. Habla nuestro intelecto, habla nuestra vida, oh Dios, para ser edificados. En el nombre santo de Jesús de Nazaret, te exaltamos, Padre bueno. Amén y amén. Pueden sentarse, tengan la bondad. Todo ser humano en la vida tiene oportunidades. Oportunidades de estudio, oportunidades de trabajo, y si se trata de aquí, de este contexto de la iglesia, oportunidad de servir a Dios. Escuche bien, hermano, Dios a todos nos quiere usar. Sin excepción, Dios a todos nos quiere usar. Y hay oportunidad para hacerlo. Solo que no se puede servirle a Dios de cualquier manera. Amén. Pero hay personas que no han aprovechado pues esas oportunidades o privilegios. Y las oportunidades, hermanos, que vienen, por lo general, cuando se van, nunca vuelven. Entonces hay que aprovechar la oportunidad. Hay que aprovechar las oportunidades. Quiero colocar un ejemplo de un ser muy querido para mí, y es mi hermana mayor, Carmen. Somos una familia pequeña de solo 11 hermanos, 7 varones y 4 damas. El mayor de todos, mi hermano Hernando, y la que sigue es mi hermana Carmen. Mi hermana Carmen, cuando era joven, de unos 18, 20 años, yo era muy niño, pero ella era muy bonita, muy simpática, y aparte de eso servía al Señor en Piedecuesta en el comité de jóvenes, y era la presidenta de los jóvenes. Tenía, bueno, su juventud, tenía su belleza, tenía ese toque lindo que Dios da del servicio a Dios, y bueno, tenía pretendientes, y me acuerdo que uno de ellos pues logró tocarle por allí el corazón a mi hermana, y aceptó pues tener un compromiso sentimental con él. Y pasó un tiempo, no mucho, cuando decidió terminar con él, lo despachó, porque en ella había algo, y era
era muy exigente. Era muy exigente. Al poco tiempo otro joven por allí pasó lo mismo, por allí le tocó el corazón, tuvo un compromiso sentimental con él, al poco tiempo lo despachó. Otro tiempo después tuvo otro joven como novio y al poco tiempo lo despachó. Ay, Señor. Bueno, y como dice la Biblia, que la vida del hombre es como la flor del campo. Entonces ya pasaron los años, ya llegaron los 30, los 35, los 40, los 45. Mi hermana no se casaba. Llegaron los 47, los 48. A lo último, como dicen por allí, en el último vagón, casi que agarrada de la parrilla, apareció un beleño, un buen hombre, gracias al Señor, y se casó con él y allá está viviendo en Vélez. Coloco este ejemplo con mucho respeto a mi hermana, a quien aprecio mucho, pero es que hay oportunidades que cuando no se tienen en cuenta, se van. Esos tres muchachos, dos de ellos son pastores actuales, sirviendo al Señor, se casaron, tienen su bonita familia y tienen un ministerio muy bonito y ahí están sirviéndoles al Señor. Entonces, ocasión y oportunidad acontece a todos. Bendito sea el Señor. Entonces, en la Biblia encontramos hombres privilegiados por Dios, pero algunos de ellos convirtieron esos privilegios en una infamia. Y no voy a hablar mucho de ellos, solamente colocarlos de ejemplo. El caso de Sansón, usted sabe muy bien la historia de Sansón. Sansón fue un hombre privilegiado desde el vientre de su mamá. Y este niño nació y el Espíritu de Dios, dice la Biblia, venía sobre Sansón. Los ejércitos enemigos vecinos temblaban cuando se hablaba de Sansón, porque el Espíritu de Jehová venía sobre Sansón. Pero el desenlace de la historia de Sansón es muy triste. Y dice la Biblia que cuando ya Sansón menospreció este privilegio, menospreció esta oportunidad, llegó un punto donde lo llevaron preso, le sacaron los ojos y se volvió el hazmerreír del pueblo. Se volvió el títere, el juguete. Y ya ustedes saben, hermanos, todo esto que sucedió con Sansón. Si les hablara de Saúl, bueno, a veces nos gusta predicar mucho sobre, y escuchamos bastantes sermones de Saúl, pero sobre el final de Saúl, cuando fue desechado. Pero resulta que Saúl, en sus principios, en sus inicios, Saúl era privilegiado. La Biblia dice que Saúl fue ungido de Jehová. El profeta ungió a Saúl. El Espíritu de Jehová vino sobre Saúl y fue mudado a otro hombre. Un hombre que después de haber gozado de la unción de Dios, fue mudado a unas experiencias extraordinarias. Era un muchacho con unas cualidades únicas. Su padre lo envía a buscar unas asnas y él salió a buscarlas. O sea que era un muchacho obediente a sus padres. Por allá se preocupó porque no encontraba las asnas y dijo: volvamos a vuestro papá porque de pronto estará preocupado. Quiere decir que es un hombre considerado de sus padres. Por allá fue a la casa del profeta y le dijo a quien lo acompañaba: llevemos presentes porque es el profeta de Dios. O sea, era un hombre que tenía en alta estima a los hombres que tienen autoridad. O sea, en Saúl habían cualidades muy particulares y él iba muy bien porque gozaba de privilegios que Dios le había dado. Pero llegó a un tope, a un lugar, a un punto donde ya vino el decline, porque se descuidó, porque menospreció, porque desechó. Y ya usted sabe cómo terminó Saúl. Entonces, no quería yo enfocarme tanto en ellos, sino colocarlos de ejemplo, porque quiero hablar
sobre todo de dos personajes en esta mañana, de un hombre y una mujer. Y vamos a hablar de Judas. Judas es una persona que usted muy poco escucha que se predique de Judas, porque de pronto el predicador dice, bueno, predicar de Judas como que se va de hablar de Judas. Pues yo quiero decirle que en Judas hay mucho que aprender en esta mañana. Aunque usted diga que no, pero hay mucho que aprender para bien. Porque Judas, antes de llegar pues a ser ese hombre que entregó al Señor, que lo vendió, pues Judas gozaba de privilegios extraordinarios. Actualmente en el planeta se dice que hay 8.000 millones de habitantes. Hablando de 2.000 años atrás, según algunos comentaristas, se dicen que existía 250 millones de habitantes. Si existían 250 millones de habitantes, pues imagínese usted que mi Cristo escogió solamente a 12. De 250 millones escogió a 12. Y entre esos 12 estaba Judas. Judas no fue de pronto por allí como que Dios se equivocó. Dios nunca se equivoca, como dijo mi esposa. Judas llenaba unos requisitos. Judas fue escogido. ¿Y qué sucedió con Judas? Judas estuvo presente cuando mi Cristo hizo esos poderosos y portentosos milagros. Judas estuvo presente cuando Jesús resucitó a Lázaro. Judas vio en más de una ocasión las maravillas y vio la gloria de Dios. No es un privilegio, hermanos. Judas pudo oír palabras sublimes, palabras que salieron de la boca de mi Cristo, palabras sublimes como yo y el Padre uno somos. Palabras sublimes como yo soy el camino, la verdad y la vida. Esas palabras las escuchó Judas de la boca de mi Cristo. Judas escuchó los mejores sermones que un ser humano pueda escuchar, porque los mejores sermones los predicó Cristo. Él es el mejor predicador que ha existido. Alabanzas al Señor. Es por eso que la gente decían, nunca ha hablado hombre como este. Hermano, nadie ha hablado como mi Cristo. Y aquí esta mañana está ese predicador, esta mañana está Cristo, esta mañana se mueve su presencia en medio de esta iglesia. Alabanzas al Señor. Judas recibió el mandato de ir a predicar el evangelio con potestad y autoridad en la comisión de los 12. Ahí estaba Judas. Judas fue también enviado en la comisión de los 70. Ahí estaba Judas. Y cuando regresaron, la Biblia dice que regresaron con gozo diciendo, Señor, se nos sujetan los demonios en tu nombre. Los enfermos son sanados. Ahí estaba Judas. O sea que Judas oraba por los enfermos y se sanaban. Judas reprendía a los endemoniados y eran libres. Pero el Señor les dice, no se gocen tanto de que pasen esos milagros. Gócense más bien de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Mira, hermanos, ¿por qué Jesús no escogió a Mateo? Si Mateo era publicano, conocía los números, la parte contable, era un hombre que manejaba la parte contable. ¿Por qué Jesús no escogió a Mateo para que fuera el tesorero? ¿Escogió a quién? A Judas. Y yo le pregunto a usted, hermano, si tiene una empresa, un almacén y maneja dinero, ¿usted a quién pone a manejar el dinero? ¿Al que usted menos confía? Pues de lógico que uno coloca al que más confía, ¿verdad? Quiere decir que Judas era confiable.
Quiere decir que Judas era de confianza. Y aunque usted de pronto le suena allí, ¿verdad? Pues así es, porque la Biblia lo enseña. Lo que pasa es que ahí donde me quiero, hermanos, dirigir. Y dice la palabra del Señor, hermanos, en Lucas capítulo 22, verso 3. Y le pido el favor que lo proyectemos allí. Porque ahí fue, hermanos, el inicio de la problemática de Judas. Y dice la Biblia en Lucas 22, 3. Hasta que entró Satanás en su corazón. Hasta que entró Satanás en el corazón de Judas. Pero ¿cómo entró Satanás? ¿Cómo entró Satanás en el corazón de Judas? Entró de una manera muy sutil, que a veces no nos damos cuenta, hermanos, porque el enemigo es muy sigiloso. Jesucristo ya les había advertido que alguno de ellos les iba a entregar. Y mira, hermanos, cuando Cristo habla, por favor escuchemos la palabra, porque Dios habla a tiempo. Dios nos advierte, Dios nos aconseja. ¿Y cuántas veces el Señor les habló acerca de esto? Y es que ese es el problema, hermanos, que cuando Dios nos habla, pensamos que no es con nosotros. No, es que eso es para el vecino, lástima que no vino fulano. Hermano, aquí estamos en esta mañana porque necesitamos oír la palabra. Y mi Cristo es tan bueno que nos habla a todos nos habla. Bendito sea el Señor. Eso a mí no me va a acontecer. Eso a mí no me va a pasar. Empezó como una situación de hipocresía que nada le gustaba, y por lo contrario como que le fastidiaban las cosas. Tenga cuidado. Es que a mí no me gusta cuando pasa tal hermano a cantar. Es que aquí no cantamos para que a usted le guste. Aquí cantamos porque queremos adorarlo a Él y exaltarlo a Él. Ese coro no me gusta, pero es que no se trata de que a usted le guste o no le guste. Aquí cantamos para adorar al Señor. Entonces comenzó como que en ese problema de fastidiarle, ya como que le fastidia que el hermano hable en lenguas. Hay creyentes que están en ese estado donde ya le fastidia de pronto que el hermano allá grite duro amén. Hermano, si usted es feliz diciendo amén, diga amén. Es que estar en la presencia de Dios, hermano, hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Bendito sea el Señor. En cierta ocasión llega una mujer allí a la presencia del Señor, y dice la Biblia que cogió un vaso de alabastro de nardo puro de perfume y lo derramó sobre los cabellos del Señor, y allí comenzó pues también a enjugar sus pies. Y este hombre, ya enfermo del corazón espiritual, comenzó a decir: ay, si eso se hubiera vendido más bien y el dinero se hubiera dado a los pobres. No, hermanos, en Judas no existía nada de esto de amor y compasión por los pobres. Era que su corazón estaba enfermo. Era que le interesaba, hermano, más la avaricia y cualquier otra cosa más que los pobres. Pues hay gente, hermano, que se preocupa tanto en lo que se invierte en la obra del Señor, pero no para bien, sino para mal. Ay, pero ¿por qué tanto dinero? Y ahí sí, discúlpeme, voy a hablar en esta mañana, hermano Armando, como directivo que todavía soy. En el nombre de Jesús voy a hablar como directivo. Porque hay creyentes que critican: ¿por qué tanto dinero para esa construcción? ¿Para qué se invierte tanto en esa construcción? Ay, se pudiera dar mejor a los pobres. Tenga cuidado, hermano, con esas actitudes, porque así comenzó cuando ya entró Satanás en el corazón de Judas a hacer daño. Hermano, con felicidad dé para la obra del Señor.
con alegría, con devoción, con toda libertad. Hay un proyecto maravilloso para hacer aquí en la central. Hágalo con todo el gozo. Entonces la crítica no era tanto por los pobres, sino por el egoísmo que había en el corazón ya de Judas. ¿Y cómo terminó Judas? Cuando quiso retroceder el tiempo no retrocedió. Cuando reconoció el error, ya era demasiado tarde, no hubo más oportunidades. Hermanos, Dios le da a uno oportunidades, pero llega el momento en que se acaban. Pero hay una noticia muy bella en esta hora. Hoy hay oportunidad para nosotros. Hay oportunidad en esta mañana. Estuvimos en Vélez como pastores casi 5 años. Y un día, un martes, después del culto, una hermana se me acerca y me dice: hermano Gregorio, es que llegó una hermana de Santa Elena a mi casa y ella mandó a pedir el favor que si puede ir a orar por el esposo que está muy enfermo. Y bueno, fuimos con mi esposa y llegamos allí, estaba allí este señor postrado en su cama. Entonces comencé a hablarle la palabra, y cuando iba un rato hablándole, él me dice: pastor, yo hace 35 años he escuchado ese evangelio. Mi esposa hace 35 se convirtió al evangelio, y desde entonces he estado escuchando, pero no he tomado la decisión. Pero yo quisiera, pastor, ya que usted está hablando y recordándome todo esto, yo quisiera ser bautizado. Pastor, ¿usted me bautizaría? Y yo le dije: claro, lo bautizo. Pastor, pero yo quisiera que fuera rápido, ¿usted me bautizaría este domingo? Yo le dije: pues lo bautizo este domingo. Bueno, pastor, listo, pero pastor, me bautiza, pero en un lugar donde nadie se dé cuenta que yo me voy a bautizar. Bueno, eso me dio a entender que él todavía no estaba para ser bautizado. Le expliqué y le dije: no, lo contrario, cuando uno va a ser bautizado es donde todo el mundo debe darse cuenta que uno es bautizado, porque eso es algo de alegría y gozo y todo eso. Bueno, quedamos así, me despedí. Al otro día estaba por allá en una vereda visitando una familia cuando entró una llamada al celular. Me dice: hermano, que si puede venir urgente, que el Señor necesita hablar con usted urgente. Bueno, dígale que ya voy. Regresé pues al pueblo y llegué allí, y el anciano me dice: pastor, meditando lo que usted me dijo anoche, es verdad, yo porque tengo que avergonzarme, ¿no? Que todo mundo se dé cuenta que yo en verdad voy a recibir lo más grande. Pastor, bautíceme este domingo. Bueno, listo, quedamos para el domingo. Al otro día, jueves, que estamos hablando era miércoles, el otro día era jueves, a las 7 de la mañana entró una llamada diciéndome que el Señor lo habían llevado urgente al hospital de Vélez. Bueno, a los pocos minutos entró otra llamada donde me dice que el Señor mandó a decirme que si lo puedo bautizar hoy mismo. Y yo le dije: lo bautizo hoy mismo, y mandé a llenar la pila. Eran las 9:15, 9:20 de la mañana cuando entró la llamada diciéndome que el Señor había fallecido y no alcanzó a ser bautizado. 35 años escuchando el evangelio, 35 años de oportunidad, y cuando ya reaccionó fue demasiado tarde, demasiado tarde. Mire, mis hermanos, quiero, para ir declinando, hablarles de esta historia. Tal vez muy poco usted ha escuchado esta historia en la Biblia, que está en 2 de Samuel capítulo 21. Resulta que dice la Biblia que había hambre en Israel durante 3 años, mucha hambre. El rey David, quien era el rey actual y ya estaba en sus periodos finales, él clama a Dios y le dice: Señor, pero ¿por qué está pasando esto? El Señor le respondió y le dice: lo que pasa es que los gabaonitas, ellos están en cierta manera irados contra ustedes, porque resulta que el pueblo de Israel, mucho tiempo atrás, en la época de Josué, habían hecho un pacto con los gabaonitas,
y era que nunca se iban a levantar contra ellos, que iban a tener pues paz entre ellos, porque los de Gabaón en la época de Josué se dieron cuenta que el Dios de los hebreos estaba con ellos, y a donde llegaba el pueblo de Israel, Dios exterminaba a todos los enemigos. Entonces ellos astutamente llegaron a donde Josué y le hicieron allí plantear un negocio de una manera, digámoslo así, astuta. Pero terminaron el pueblo de Israel con Josué, quien era el líder, hicieron un pacto juramentado por Dios de que nunca se iban a levantar contra los gabaonitas. Pero tiempo después, cuando vino el rey Saúl, este rey Saúl se levantó contra los de Gabaón y comenzó a exterminarlos, a matarlos. Entonces, por esa situación vino el hambre al pueblo de Israel. Entonces el rey David fue a visitarlos a ellos y les dice a los de Gabaón: bueno, cuéntame, ¿qué debo hacer para que se quite de pronto este mal de en medio nuestro? Para que ustedes bendigan a Israel, para que ustedes no profesen ese mal hacia el pueblo de Israel. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer? Entonces los de Gabaón le respondieron al rey y le dijeron: oh rey, nosotros no tenemos nada contra el pueblo de Israel. No queremos que ningún hombre de Israel muera. Lo que pasa es que hubo un rey que se levantó contra nosotros y quiso exterminarnos y nos hizo daño. Y lo que queremos es que 7 hombres de la descendencia del rey Saúl, quien ya estaba muerto en el momento, usted nos los entregue y nosotros los ahorquemos y mueran estos 7 hombres descendientes de Saúl. David dijo: así será, así se hará. Entonces dice la Biblia que David tomó a 2 hijos de una mujer llamada Rispa. ¿Quién era Rispa? Rispa era una concubina que tuvo Saúl. Escúchelo bien, Rispa se llamaba. Tuvo 2 hijos. Uno de ellos se llamaba Armoni y el otro se llamaba Mefiboset. Pero Mefiboset no es el mismo de la historia de Mefiboset de los pies lisiados, es otro. Es más, en el versículo 7 dice: y perdonó el rey David a Mefiboset, hijo de Jonatán. O sea, este Mefiboset es diferente, este es el hijo de Jonatán. Pero este otro que estoy hablando es hijo de Rispa, quien era la concubina de Saúl, o sea, era hijo de Saúl. Los 2 hijos de Rispa y 5 hijos de la hija de Saúl que se llamaba Mical. Mical, 5 hijos, dice en el versículo 8, el capítulo 21 de 2 de Samuel. 5 más 2, 7, esos eran los 7 hombres que David entregó a los gabaonitas para que fuesen ahorcados. Y los de Gabaón los llevaron a cierto lugar y los ahorcaron. Pero lo que me llama la atención es que dice allí que Rispa, cuando fueron ahorcados sus 2 hijos, ella cogió por allí un manto y cubrió los cuerpos de sus hijos y estaba con ellos día y noche. En el día guardándolos de las aves de rapiña y en la noche cuidándolos de las bestias que no vinieran a devorar los cuerpos. Y dice allí el tiempo que estuvo día y noche, que fueron mucho tiempo. Hermanos, no los sepultaron, los dejaron allí. Y esta mujer, hermanos, lloraba. Esta mujer se afligía. Esta mujer estaba atormentada porque el cuerpo de sus hijos estaban exhibidos allí y estaban en descomposición. Pero lo que me llama la atención, hermanos, es que le llevan la noticia a David de esta mujer que estaba allí sufriendo. Mi pregunta es: ¿por qué esta mujer tuvo que esperar que sus hijos murieran para ella estar allí como cuidándolos, como protegiéndolos, cuando ya no hay nada que hacer? Cuando ya han muerto, cuando han sido ya muertos. Oportunidad acontece a todos. La Biblia dice: instruye al niño en el camino.
Las palabras que un anciano como hoy ustedes escucharon de su pastor, el hermano Armando Calderón, no son palabras, hermanos, allí por incomodar a la gente. Escuchen el consejo a tiempo. Es tiempo, hermano, porque esta mujer Rispa, tal vez cuando era concubina, se preocupó más en su belleza, se preocupó más en su vestuario, se preocupó más por estar de pronto por allí hermosa para presentarse ante el rey. Se preocupó más por los deleites temporales de este mundo, cuando sus hijos estaban por allí de pronto formándose de una manera inadecuada. Y mire lo que dice el versículo 1: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre. O sea que estos 7 hombres habían participado en la matazón que hubo contra los de Gabaón. Eran hombres sanguinarios, hombres que pudieron haberse evitado que hicieran eso si desde la niñez una madre las hubiese instruido en la palabra, en el temor a Dios. Hay madres que hoy lloran a sus hijos porque están perdidos en el vicio. Hay padres que hoy sufren porque sus hijos están por allá en un estado bastante triste y caótico. Pero ¿cuánto tiempo le dedicas a tus hijos en la casa, en las devocionales? ¿Cuánto tiempo, como decía el pastor, te sientas al lado de tu hijo para preguntarle la clase de hoy? Hermano, eso no son bobadas. Eso son cosas que tienen trascendencia y poder, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Alabanzas a Jesucristo. Cuántos dolores de cabeza de pronto se podría uno evitar. Y nos duele cuando fallamos, cuando tomamos una decisión equivocada. A veces queremos otra oportunidad, pero algunas veces y en la mayoría de casos ya no hay más oportunidad. Hermanos, hoy hay oportunidad si queremos ponernos a cuentas con el Señor. Que podamos ser padres diligentes, padres responsables, padres que no estén tanto ocupados en los placeres y en las cosas temporales. Ese padre que está más preocupado de pronto en las finanzas, en las arcas de su empresa, en lo económico, de cuánto está ganando, cuánto está multiplicando, y se olvida que tiene una responsabilidad con su familia, con sus hijos. Hermano, y tarde o temprano tenemos que darle cuentas al Señor, porque Dios nos va a llamar a cuenta, dice la Biblia, de todo lo que hayamos hecho, sea bueno, sea malo. ¿Dónde están tus hijos? Una vez en Vélez estaba predicando, y en un momento muy bonito de la predicación, pero mi muchachito, ese que ahorita oraron ustedes por él, era un jovencito de solo 2 añitos larguitos, pero hizo una pataleta en el culto donde, hermano, nunca la había hecho ni nunca la ha vuelto a hacer, y ya van a saber por qué. Hizo una pataleta, hermanos, donde yo predicando y me descontrolé. Ya veía que me tocó llegar al punto donde tampoco nunca más lo he hecho, pero gracias a Dios que no me ha tocado. Pero le dije a la iglesia: quiero hacer un paréntesis, me disculpan, detuve la predicación, saqué al niño por allá atrás y le di unos, como me enseñó el hermano Armando, unos cariñitos. Unos cariñitos. Bueno, él se sentó allí. Nunca más en la vida mi hijo volvió a hacerme una pataleta. Y siempre es ahí sentadito en la primer banca. Y ahí está pendiente los papás de lo que él hace. Se me acercó una anciana, me dijo: pastor, eso que usted hizo no estuvo bien. Eso me pareció que era algo. Y yo: bueno, hermana, ayúdeme a orar. Pasó el tiempo, desafortunadamente los hijos de esta anciana están perdidos, todos descarriados. Mire, hermano, cuando su hijo venga al culto, no le traiga galletas, no le traiga comida, no le traiga juguetes, que aquí no es un lugar para jugar.
No le traiga por allá cosas para entretenerlo. No, hermano, enséñalo a guardar compostura en el templo, a tener una ética, a tener un orden, una disciplina. Bendito sea el Señor. No construya en sus hijos el día de mañana unos muchachos insubordinados, irreverentes, irrespetuosos. Como decía el pastor, unos que el día de mañana estén abrogando la ley, que estén por allá pasándose el semáforo en rojo, que estén sobornando por allá de pronto al de la autoridad. No enseñemos a nuestros hijos eso. No esperemos el día de mañana que nuestros hijos estén en una prisión y tengamos que llorar como esta mujer Rispa. Llorar cuando ya no hay nada que hacer. Hoy es el día de estar a cuentas con el Señor. Hoy es día, hermanos, de poder reconsiderar las cosas. Hoy es el día, hermanos, de corregir muchas cosas. Pero cuando nos ponemos de acuerdo con el Señor y trabajamos mutuamente con Él, créame, hermanos, que Dios hace cosas maravillosas a favor nuestro. Alabado sea el nombre de Jesús. Iglesia Central de Bucaramanga, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, hermanos, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, aún después deseando enmendar la situación, aún después deseando resarcer lo que hizo, dice, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Bendito sea el Señor. Pero el apóstol Pablo dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, hermanos de la central, he aquí ahora es el tiempo aceptable. He aquí ahora es el día de salvación. Le invito a estar de pie, tenga la bondad. Hoy es el día de estar a cuentas. Señor, necesito sabiduría para guiar a mis hijos. Venga al altar, venga. Señor, necesito que me perdones, no he hecho las cosas correctamente. Venga al altar. Hoy es el día, no es mañana. Es hoy. Hay una oportunidad grandiosísima en medio nuestro. Jesucristo es esa oportunidad que se abre a favor de su pueblo. Ven y dile, Señor, ayúdame, oh Dios. Ayúdame, Padre Santo, ayúdame. Te necesito, Dios, te necesito. Necesito, Dios, que tú me guíes. Necesito, Padre Santo, que tú me guíes. Dice la Biblia, enséñanos de tal manera a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Esa sabiduría que no se aprende en los lugares de educación, en los planteles de educación. Esta sabiduría de Dios, hermanos, Dios nos la quiere dar. Y dice la Biblia que si a esta sabiduría la buscáramos como buscamos el oro y la plata, así como usted madruga de pronto a trabajar, así como eres diligente para hacer negocios, si usted fuera diligente para buscar la palabra, para buscar la dirección del Señor, para buscar su presencia, Dios te va a orientar, te va a guiar, Dios te va a mostrar el camino por donde debes andar. Aleluya, Dios te quiere trazar el camino. Señor Jesucristo, aquí estamos en esta hora. Por tu gracia y misericordia, Señor.
Jesús, tú eres Dios de misericordia y de bondad, Dios de oportunidad, Señor. Hoy hay oportunidad, oh Cristo, para estar a cuentas contigo. Permítanos, Señor, aprender de ti, oh Dios, a quitar lo que se debe quitar de nuestra vida, a caminar, oh Dios, con rectitud, a hacer tu voluntad, Señor, aprender a hacer tu voluntad. Enséñanos a hacer tu voluntad, Señor. Aquí estoy en esta hora. Aquí estamos, Señor, en tu presencia, en el nombre de Jesús. Señor, por tu misericordia y por tu gracia, tu palabra se ha predicado, Señor. Permita que corazones sensibles hayan asimilado, Dios, tu consejo. Que podamos, Señor, podernos, Señor, hoy más que nunca estar como una atalaya, Señor, para cuidar de nuestro rebaño, para cuidar de nuestra familia, para cuidar de nuestro hogar, oh Dios. Danos la sabiduría en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre bueno, en tu santo nombre.